Muy buenos días. Hemos llegado al 17º domingo del tiempo ordinario y los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan en este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 3, el Salmo 118. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 26 al 30. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 13 de los versículos 44 al 52. ¿A qué nos invita hoy a reflexionar la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el mensaje que el Señor hoy nos quiere regalar y sobre todo nos ofrece para la reflexión de este nuevo domingo? Mire, hermanos, eh, muchos de nosotros nos enfrascamos en discusiones y son discusiones que muchas veces han terminado en, en hechos muy violentos. Muy pocos, muy pocos seres humanos pueden plantear una discusión sin llegar a golpes. Muy pocos. Muy pocas personas son capaces de mantener una discusión sin gritar, sin alterarse. Muy pocas. Muy pocas personas pueden ponerse de acuerdo en donde existe alguna diferencia o donde hay algún problema. Son muy pocos, muy escasos los seres humanos que llegan a ponerse de acuerdo y un conflicto terminarlo por la vía de la paz, del entendimiento y de la comprensión. Pues hoy la Sagrada Escritura nos invita a esto. Nos invita a que entendamos que sí es posible, que sí hay posibilidad para que las diferencias, los problemas, las discusiones, las diferencias tengan un buen término. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, es que hay personas que no reflexionan, hay personas que no razonan, cuando se acaloran, se apasionan por la discusión y entonces ahí ni la conciencia, ni la voluntad, ni la razón funcionan. En esas personas funcionan las vísceras. Por eso hemos oído nosotros muchas veces oír estas expresiones. Fue una decisión visceral, es decir, salió de las vísceras, salió del hígado, de la hiel. Y es una decisión que siempre apunta o termina dañando al otro, destruyendo al otro, no dándole la razón al otro o no permitiéndole al otro tener derecho a réplica, a defenderse. Yo quisiera poner como ejemplo aquella frase que muchos hemos oído. Hay que buscar soluciones salomónicas, es decir, con sabiduría, porque Salomón es reconocido por eso, por su sabiduría. Y hoy precisamente la Sagrada Escritura nos invita a esto, a que nosotros tengamos muy claro y tengamos muy presente la diferencia que existe entre el saber y la sabiduría. Porque ahí está la clave. La clave de no poder arreglar, de no poder llegar a acuerdos en en los distintos problemas que tenemos en la sociedad, llámese políticos, religiosos, familiares, personales, laborales, es eso. Es que muchas veces lo hacemos desde el pensamiento, desde el saber humano, y ahí está el error. Por eso la Sagrada Escritura hoy nos invita a reflexionar en esto tan hermoso. Primero, mire, ¿por qué es necesario tener con claridad la diferencia que existe entre el conocimiento y la sabiduría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se distingue un hombre sabio a un hombre de mucho conocimiento? Aquí está, vamos a ver. Mire, cuando el ser humano, cuando la persona pide, elige desde su conocimiento,
solo busca su bienestar, solo busca un bien personal, solo busca una satisfacción personal. Pero cuando la persona es sabia, sus obras, su actuar, nunca apuntan solo a su bienestar personal, sino al bienestar colectivo, social y sobre todo para agradar a Dios. Porque ¿en qué consiste la sabiduría? La sabiduría consiste en apuntar siempre al querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Pues todos los hombres vivamos en paz, en concordia, en armonía y sobre todo que nos amemos como Él nos ha amado. Eso es lo hermoso de las lecturas de este domingo. Eso es lo maravilloso de las lecturas de este domingo y que a usted y a mí nos invitan a eso, a actuar con sabiduría. Una decisión no la podemos tomar desde las tripas porque terminamos dañando, lastimando a mucha gente, hiriendo a mucha gente, pisoteándola. Y esto es clave, esto es importante. Hay que actuar, hay que hablar, hay que tomar decisiones con sabiduría, porque cuando esas decisiones están acompañadas del saber, del conocimiento sabio, o desde el punto de vista de la sabiduría, siempre van acompañadas del querer de Dios. Entonces, hermanos, yo quisiera tener como referencia a esto para que le demos más claridad a las cosas. Mire, la historia universal nos ha presentado hombres con un conocimiento y una capacidad terrible, mental, inteligentes. Podíamos nosotros decir lo que hoy llamamos superdotados. Y se me viene a la memoria, por ejemplo, el hombre que inventó más bien la bomba atómica, Julius Robert. Este hombre nunca pensó el daño tan terrible que iba a hacer, que le iba a causar a la humanidad. Es recordado por su conocimiento, por su inteligencia, pero no se recuerda con gratitud, se recuerda con desprecio, se recuerda con dolor. Y eso fue un ego. ¿Qué fue lo que él quiso? Mostrar la capacidad de su capacidad mental. Mostrar el desarrollo intelectual que él tenía. En nuestros países, en América Latina, en Sudamérica, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un hombre que se hizo cosas terribles, extraordinarias. Utilizó su conocimiento, su saber, su inteligencia, pero para sus beneficios personales, para acrecentar, para fortalecer su imperio, no para un bien común. Y por eso terminó así. Si ese conocimiento, si ese saber hubiese sido iluminado por la sabiduría divina, ¿cuántas cosas tan grandes hubiera alcanzado a hacer este hombre con todo el dinero que tenía? Dicen que Pablo Escobar nunca pudo saber cuánto dinero tenía. Su hijo dijo lo siguiente: teníamos tanto dinero que ya no había nada que comprar en el mundo. Imagínense eso. Teníamos tanto dinero que ya no teníamos nada que comprar en el mundo. ¿Y de qué sirvió? Hoy su hijo da conferencias por ahí en el mundo para ganarse en un centavo. Quedaron sin nada, quedaron en la miseria. Muchos países les han cerrado la entrada a sus territorios precisamente por el temor, por la imagen que representan. Nosotros aquí en México, el Chapo Guzmán, toda esta gente que está dedicada al mal. Mire, nosotros a veces nos preguntamos por qué a los malos les salen tan bien las cosas. Porque es que, hermanos, ellos planean, planifican.
y una y otra vez revisan las cosas desde su sentir humano, desde su conocimiento, desde su inteligencia, podríamos decirlo. Y buscan todo, no descuidan el más mínimo detalle. Por ejemplo, si van a secuestrar a una persona, le gastan tiempo para estudiar a qué hora sale, a qué hora llega, por qué calle va, por qué calle sale, qué carro utiliza, en fin, muchas cosas. Pero siempre es para hacer daño. Podíamos enumerar muchas cosas, ¿no? Hitler, a muchas otras personas que la historia reseña, ¿no? Hugo Chávez, en fin, mucha gente se apoyó en su conocimiento, en su inteligencia. ¿Y en qué terminaron? ¿En qué terminaron? Por eso la invitación que hoy nos hace el Santo Evangelio es eso. Hermanos, mire, un conocimiento, el conocimiento como el saber, más bien cómo se consigue, a través del aprendizaje de la memoria. El saber se logra, se alcanza a través del aprendizaje, a través de la memoria. Pero la sabiduría, ¿cómo se obtiene? La sabiduría se obtiene a través de la experiencia que deja el conocimiento. Es decir, una persona llega a ser sabia porque no dejó pasar las cosas así nada más. Las analizó, las estudió, las detalló y de ahí aprendió. Por eso el hombre sabio no saca, no hace juicios, no toma determinaciones desde el estómago. Las hace desde el corazón. Las hace con prudencia, con sensatez. Las hace pensando en el querer de Dios. Los textos, el mensaje de este domingo es maravilloso, hermanos. Mire, cuando vayamos a discutir con otro, no lo hagamos desde el estómago, no lo hagamos desde las entrañas. Hagámoslo con sabiduría. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y en ese querer de ambos, llegar a un común acuerdo. ¿Y ese común acuerdo cómo puede llegar? A través de reflexionar, de sentir el querer de Dios. Es que Él tiene el mismo derecho que yo tengo. Él tiene derecho a trabajar como yo lo tengo. Él tiene derecho a vivir como yo lo tengo. Él tiene derecho a vivir dignamente, a llevar una vida digna, como también me la merezco yo. ¿Cuánto nos falta en la humanidad, en la generación de este siglo, en esta generación? ¿Cuánto nos falta tener muy claro, muy preciso, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Así es que hoy, hermanos, el Señor nos invita a esto. Una experiencia hermosa. Hoy es un domingo para que le dediquemos, no gastemos, le invirtamos tiempo en eso. ¿Cómo aprender a ser sabio? ¿Cómo aprender a no discutir? ¿Cómo aprender a hacer que un conflicto termine con la bandera de la paz? Termine con cosas diferentes. Nosotros los seres humanos siempre queremos arreglar las cosas a bala, a golpes, a insultos, yendo a un juzgado, pidiendo la intervención de la policía, de las autoridades, cuando en muchos casos no es necesario. Hermoso el mensaje de este domingo. Ser sabios, porque ¿sabe qué? Porque el hombre sabio sabe, reconoce y descubre que las cosas de este mundo, por mucho que su sabiduría, su inteligencia y su conocimiento le lleguen a ganarse en el mundo, dice el texto del Evangelio claramente, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde la vida? Ahí está. Un hombre puede ser astuto para hacer chanchullos, trampas, para hacer estafas, para robar, pero al final de cuentas, ¿cómo va a terminar? Un hombre puede ser muy astuto,
muy sabio, muy astuto, tener mucho conocimiento, mucho, mucho, mucho. Pero siempre ¿dónde terminan? En la cárcel o en el panteón. Locos. ¿Y de qué les sirvió? El hombre sabio sabe poner la mirada, sabe dónde poner la mirada, sabe qué es lo que hay que elegir, qué es lo más importante en su vida. Esa es la finalidad de la sabiduría, que la sabiduría le hace entender a uno qué es lo más importante. Y el texto del Evangelio de hoy, de San Mateo, nos dice que lo más importante, que la sabiduría más grande es alcanzar el reino de Dios. Feliz domingo para todos.